buenos días y bienvenidos a este webinar en el que deseamos de verdad intercambiar opiniones y apreciaciones en torno a la respuesta a la pandemia que estamos viviendo en El Salvador. Y permítame darle la bienvenida de manera especial al doctor Milton Brizuela, presidente del Colegio Médico, al doctor Jorge Panameño, infectólogo, al doctor Adán Montes, salubrista, todos ellos reconocidos médicos, miembros del Colegio Médico y del Observatorio COVID-19, a quienes les estamos agradeciendo por su gentil participación esta mañana. El webinar intenta responder a los diferentes interrogantes sobre el manejo del COVID-19 en relación con diferentes aspectos, como se pueden imaginar, aspectos entre los cuales se destacan las medidas de contención, la capacidad del sistema de salud, la atención clínica a pacientes y el rol de los profesionales de salud en la emergencia. Sin duda, esta es una oportunidad para conocer en qué medida los expertos de salud y el Colegio Médico han logrado o no contribuir con la definición de planes y acciones que buscan aplanar la curva de contagios y salvar vidas, porque los salvadoreños debemos enfrentar una pandemia con información y el apoyo del razonamiento científico, pues el conocimiento es la llave para vencer el miedo y asumir el reto de salvaguardar la salud y los empleos con inteligencia, disciplina y responsabilidad. Estamos en una situación extraordinaria, eso lo sabemos todos, y en ese sentido su manejo demanda un liderazgo capaz de alinear expectativas, hablando con confianza, inyectando pensamientos positivos y realistas que ayuden a identificar oportunidades y promuevan la colaboración entre el sector público y privado, como lo hemos venido señalando a lo largo de todas estas semanas. Todo lo contrario, una gestión que esté basada en el miedo y la falta de información, pues ello solo aumentará la crisis. Por lo que espacios de diálogo como estos contribuyen a entender mejor los desafíos de la pandemia y cómo debemos de enfrentarlos, respetando la dignidad de las personas y sus derechos y libertades fundamentales. Quiero dar paso a este webinar agradeciéndole a todos ustedes, la audiencia que nos acompaña. Quiero agradecerle también al equipo de CREO y todo el staff de FUSADES, y en especial quiero agradecerle nuevamente a los distinguidos médicos que hoy nos acompañan. Quiero también aprovechar, si me permiten, para solidarizarnos como FUSADES con el Colegio Médico ante los ataques que han sido sujetos, no solo en términos de sus instalaciones, según nos hemos enterado por las noticias, pero también a los ataques que han sido sujetos las personas y la alta dirigencia del Colegio Médico. Con esto termino mis palabras. De nuevo, muchas gracias. Que Dios nos proteja a todos. Y paso la palabra a la doctora Elga Cuellar, directora del Departamento de Estudios Sociales de FUSADES, quien va a moderar el panel esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Otra vez, bienvenidos sean todos. Como sabrán, en el proceso de inscripción se les pidió a todos que pusieran las preguntas y las inquietudes que tenían para nuestros invitados. Y realmente fueron muchas, fueron más de 27 preguntas, y pues si todo el listado los doctores pues iban a asustar. Entonces lo que decidí fue agruparlas por temas y escribí algunas preguntas guía en relación a esos temas. Así que vamos a comenzar porque el tiempo vuela, y recuerden que pueden ustedes hacer más preguntas y vamos a ver cómo las logramos incluir. Así que la primera pregunta tiene que ver con la capacidad del sistema de salud para atender la emergencia. Hubo inquietudes de los participantes sobre el número de camas de UCI, de intensivistas, de hospitales, qué pasa con el hospital de CIFCO, realmente es la mejor opción esa estrategia o era mejor tener hospitales de campaña, ¿cuándo va a comenzar CIFCO? Preguntas como esta. Así que yo quiero dirigirle esta pregunta primera al doctor José Adán Montes. ¿Qué tan cierto es que el sistema de salud está a punto de colapsar por el aumento de casos de pacientes con COVID-19? ¿Es esto cierto?
Si pone el micrófono, el audio. ¿Ahora se escucha? Ahora sí, sí, ahora sí lo escuchamos. Bueno, yo creo que en realidad aquí, considerando el tiempo, vamos a ser muy concretos. Se ha estado manejando datos y con datos uno en realidad no tiene idea de cómo se diagrama la situación. Me voy a poner un ejemplo. Yo puedo pesar 165 libras, pero ese dato del peso a mí, si no lo relaciono con otra característica, no tendría ningún valor. En el caso mío, por ejemplo, lo tengo que relacionar con el dato de la estatura. Ya con eso construye un índice. En este caso, el índice se llama índice de masa muscular, corporal. Y lo que se hace es divido el peso en kilogramos sobre la estatura al cuadrado y debo de entonces poner un indicador. Si yo estoy debajo de 25 al hacer esa operación, estoy bien en mi índice de masa corporal. Si estoy entre 25 y 30, yo tengo que estar cuidando mi sobrepeso porque voy saliendo de lo normal. Y si estoy arriba de 30, tengo que tener mucho cuidado porque estoy entonces ya con una obesidad, podríamos llamar mórbida. Lo que ha sucedido que en el caso del COVID es que hemos estado manejando datos, número de casos positivos, número de sospechosos, número de recuperados, que en una forma aislada sí nos permiten construir una curva epidemiológica. Pero para valorar en realidad la situación, lo ideal es utilizar tasas. Por ejemplo, la tasa de ataque. ¿Cuántos enfermos positivos hay versus población? Por ejemplo, población de municipios. Porque ahí vamos a tener nosotros una idea y si observamos los datos, si vemos los datos solamente como números, uno puede ordenar los departamentos de nuestro país de una forma, pero si yo uso las tasas de ataque, ese orden, por ejemplo, San Salvador sigue ocupando el primer lugar, pero La Libertad ya no ocupa el primer lugar. La Paz, por ejemplo, en el número de casos queda la cola, pero si yo uso la tasa de ataque, La Paz sube casi al tercer lugar. Eso es importante. Y nosotros consideramos que el trabajo que han estado haciendo los colegas de la Universidad Francisco Gavidia, la Universidad Nacional, FUSADES, Disruptiva y el Centro de Modelaje Matemático, ha permitido en realidad diagramar cómo está la situación, no en el número de casos, sino ya con indicadores que nos van reflejando el comportamiento de la pandemia. Cuando tenemos esos datos... Pero ¿hay saturación o no? ¿Está a punto de colapsar el sistema? A eso voy. Con esos datos, entonces nosotros utilizamos, por ejemplo, tenemos una diferencia con el cálculo que presentaron los colegas, el doctor Picardo el día de ayer, en cuanto al número de camas. Pero para responder, nosotros estamos de acuerdo con la conclusión a la que llegó este estudio que dice, con los datos de este modelo, el sistema de salud no colapsa. Ese es con el modelo del grupo de trabajo. Nosotros hicimos otro cálculo utilizando el promedio de días de estancia, ya sea de pacientes en condición moderada o pacientes en condición crítica que están en cuidados intensivos, que los días de estancia varían. Y además de los días de estancia, utilizamos también el porcentaje de ocupación de camas hospitalarias e hicimos 3 escenarios. En el escenario peor, donde todos los casos asintomáticos estables y moderados se iban a hospitalizar, se necesitarían 173 camas. Para los casos graves y críticos, 24, y en total se necesitarían, hospitalizándolos a todos, 197 camas. Pero en una opción en la cual los asintomáticos se manejan en casa, y de igual manera se pueden manejar en casa los estables, los que son positivos pero que no tienen ningún síntoma. Allí se reducen el número de camas hospitalarias a 47. Quiere decir que si se utiliza la información que se está produciendo con indicadores,
no hay ninguna, ahorita, ninguna indicación de que pueda colapsar el sistema. Lo que sucede es que si están hospitalizando a todos los casos, ahí sí probablemente no va a alcanzar el número de camas hospitalarias. Entonces es un problema de que no sabemos con certeza los datos, de que no se está trabajando con indicadores, con tasas de ataque en el territorio. Y además hay un tema muy interesante que tiene que ver con el manejo clínico de pacientes. Y hay varios participantes que tienen inquietudes sobre ese tema. Sobre este asunto yo quiero preguntarle al doctor panameño si realmente se están siguiendo los lineamientos adecuados para clasificar a los pacientes según la urgencia de atención, porque según nos dice el doctor Adán Montes, ahí hay problema en la clasificación y probablemente se están hospitalizando pacientes que no deberían estar ingresados. ¿Qué piensa usted? Sí, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos. Ok, nosotros allá por el mes de febrero, a mediados, van a disculparme, pero estas preguntas no son de sí o no, hay que razonarlas, están las respuestas. En el mes de febrero, allá por el 20, surgió la primera estadística de lo que estaba sucediendo en China. Esta estadística, en la cual se estudiaron 72,000 pacientes, estableció que el 81% de las personas que se infectan y desarrollan síntomas, porque esto es bien importante, no todo el que se infecta se enferma. Hay que definir el concepto entre infección, que es aquella persona que tiene pruebas positivas para la enfermedad, está infectado, pero no tiene síntomas, no tiene ninguna molestia. Esa persona no está enferma, está infectado, no ha desarrollado la enfermedad, que son un enorme porcentaje, ya lo veremos más adelante. Pero del 81% de los que desarrollaron, del 100% de los que desarrollaron síntomas, 81% hicieron una enfermedad de leve a moderada, la cual no iba a requerir tratamiento hospitalario, porque su cuadro nunca llega salvo ciertas características especiales, que lo diremos más adelante, su cuadro nunca iba a comprometer la vida del paciente. El 19% sí iba a requerir estancia hospitalaria, de los cuales aproximadamente el 14 iban a necesitar camas no especiales, camas de un servicio donde se les puede suministrar oxígeno, hidratación endovenosa, pero que no son de gran complejidad. Y un 5% de este 14%, de este 19%, un 5% iban a pasar a requerir cuidados críticos, cuidados especiales, fundamentalmente por insuficiencia respiratoria asociada a lo que en aquel momento se creyó era una neumonía, pero que ahora sabemos que es mucho más complejo que eso. Bien, esta estadística se fue repitiendo a lo largo y otras cosas interesantes que mostraba, pero esa estadística, pero se fue repitiendo luego a lo largo de otras regiones, Europa, en Asia, donde Irán, Italia, España, Alemania, en donde se fue representando. Esta situación se fue repitiendo y confirmó estas cosas. En ese momento nosotros comenzamos a decir que con esos datos ya era hora de comenzar a planificar cómo se iba a enfrentar el problema una vez que llegara acá, y que nos daba un cierto ánimo, porque al principio creímos que absolutamente todos, como era el caso de SARS o el caso de MERS, que son otras enfermedades causadas por coronavirus, una gran mayoría de los pacientes que adquieren infección y desarrollan enfermedad por esos virus terminaban en cuidados intensivos, y esa fue la preocupación. Pero una vez que tuvimos ese dato y que la pandemia se tardó en llegar a El Salvador entre 2 y 3 meses, recordarán que el primer caso se confirma el 20, parece el 18 de marzo. El 18 de marzo, entonces todo ese tiempo, las medidas que se tomaron en la fase de contención tenían por objeto darnos la posibilidad al sistema de salud de elaborar planes para enfrentar esta situación. Uno de esos planes tenía que ser cómo se iban a catalogar los pacientes, que la OMS entonces da una clasificación y clasifica los casos en leves,
graves y severos, leves, severos y graves, perdón, tres grados de enfermedad. Leve, severos y graves. Grave es aquel que va, grave o crítico es el que llega a cuidados intensivos. Entonces, sabemos hoy, y esto se ha repetido a lo largo de todo el mundo, ese porcentaje que va un aproximado al 80% de personas que se infectan, que desarrollan enfermedad, pero que no requieren de cuidados hospitalarios. Entonces, en todo el mundo, salvo muy pequeños, pocos países, por ejemplo, Taiwán fue un país que de inicio hospitalizó a todo el mundo, pero Taiwán jamás ha pasado de 440 casos y 7 muertos. Entonces, era perfectamente manejable para ellos, pero con nosotros que teníamos un número reducido de camas, ya ustedes conocen, y para nadie es un secreto, que nuestro sistema de salud por décadas ha sido abandonado, descuidado, y ya estaba en crisis antes de que nos alcanzara este fenómeno, ¿verdad? Pero, y que obviamente no está, ningún país en el mundo, salvo Taiwán y Singapur, que sí establecieron medidas desde 2002, cuando surgió el SARS, y desde entonces se venían preparando. Nadie en el mundo estaba listo para recibir esta situación. Entonces, cuando se comienza a trabajar, nosotros notamos que la planificación descuidó varias cosas importantes. Bueno, sí que hubo planificación, porque ni eso se escribió al menos, ni de eso estamos seguros, se escribieron ciertas guías y lineamientos, pero en esta planificación que hoy se nos da de una manera diferente a como está establecido. Ustedes van a ver ahí los gráficos en el sitio web COVID-19 El Salvador, en donde se agrupan por pronóstico. Desde ahí vamos complicándonos. Pronóstico es el criterio según el cual uno va a determinar la evolución del paciente. ¿Verdad? El pronóstico puede ser bueno, malo, pobre, reservado, pero bueno. Entonces, se toma la decisión acá de hospitalizar a todo el mundo. A todo el mundo que sea confirmado como positivo de la prueba. Y cuando nos dan en las gráficas, nos muestran que entre el 70 y el 80% de las personas confirmadas como positivos están catalogadas como asintomáticos, o sea que no están enfermos, están infectados pero no están enfermos, y otro porcentaje que se cataloga como leve. Un cuadro leve de COVID-19 va a estar caracterizado por tos, fiebre, dolor de garganta, mucha fatiga, molestias, pero no neumonía, no dificultades para respirar. Quiere decir, doctor, ¿sí? Quiere decir que muchos de estos pacientes que tienen sintomatología leve pudieron haber sido trazados y pueden ser tratados desde teniendo cuarentena domiciliar. Y entonces, ¿qué está pasando? ¿Y esta medida es aplicable también para los hogares de bajos ingresos, donde hay hacinamiento y otras condiciones? Déjeme decirle, a una persona que tiene síntomas, ya no hablamos de cuarentena. Son dos cosas diferentes, cuarentena y aislamiento. La cuarentena es un periodo de observación en el cual una persona no sabemos si está infectada y la estamos vigilando para que desarrolle síntomas o positivice las pruebas. Es una condición diferente. Esta persona puede estar en una casa y moverse dentro de la casa. Pero si alguien tiene síntomas, ya no puede, tiene que ir a un sistema de aislamiento, tiene que estar encerrado en una habitación con un baño, sin tener contacto con nadie más. Entonces, como conocemos las características socioculturales de El Salvador, sabemos que esta condición no es para todos y debe aplicarse un filtro a la hora de estar valorando cada caso. Entonces, si la persona tiene la posibilidad de quedarse en su casa sin que se constituya un riesgo para su familia, porque tenemos núcleos familiares en donde hay 2, 3 personas de la tercera edad que además tienen criterios de riesgo para desarrollar una enfermedad grave. Estas personas no van a poder estar ahí en su casa. Entonces se selecciona, se hace una selección, y aquel que no puede, que no tiene condiciones, bajo un criterio multidisciplinario. Nosotros hemos propuesto que, por ejemplo, que haya un trabajador social, que haya un psicólogo, que haya un médico valorando cada caso. Entonces, algunos no van a poder estar,
dentro de su ambiente familiar y van a un lugar especial, que puede ser un hospital o no, porque un paciente que está levemente enfermo tiene que estar en instalaciones hospitalarias, puede estar en un centro, un albergue especial, en donde esté aislado en su habitación y su tratamiento no va a ser de ninguna complejidad de COVID, sin descuidar algunas otras condiciones que pueda tener, porque aquí vamos a tener diabéticos, hipertensos, cardíacos. Entonces, todo eso no se debe descuidar, pero la enorme mayoría de los que están ahí, ahora bajo aislamiento, pudieran estar en sus hogares o en lugares de menor complejidad de lo que ahora lo están haciendo. Es decir, no tienen necesidad de estar ocupando camas hospitalarias, que deben reservarse únicamente para aquellos que necesitan atención hospitalaria por causa del COVID-19. Porque entonces aquí el punto no es la clasificación que se ha hecho, sino el manejo de los casos. Entonces que todo el mundo vaya al sistema hospitalario, eso va a causar una situación de ocupación de camas, y que no tiene razón de ser, y que eso sí puede hacer entrar en colapso al sistema, porque a medida que voy ingresando, todo el que voy detectando como positivo o sospechoso sin que tenga que tener hospitalización, nadie en el mundo tiene capacidad tendríamos ahí que necesitar 5 hospitales de 3,000 personas cada uno para hacer eso o más. Entonces, el problema no es la clasificación, sino el manejo de los pacientes una vez que... Un paciente que está sintomático, por ejemplo, ¿por qué tiene que estar en el hospital? Solo va a estar acostado ahí sin recibir nada, ocupando servicios de enfermería, la cama esa que ha sido preparada para dar oxígeno y otras cosas. Y entonces solo ahí vean ustedes el proceso. Es tan sencillo como sacar una calculadora, vean en las cifras oficiales, la cantidad de personas catalogadas como asintomáticas. Esto es bien sencillo. Entonces, el punto no es en sí la clasificación, sino más bien el manejo que se da ya en la práctica de los pacientes que son diagnosticados. Ahora, ese es un punto bien importante que más adelante discutiremos, el manejo del asintomático, porque el asintomático juega un papel fundamental en la transmisión de la infección. Son las personas que estando infectadas no tienen síntomas y andan tosiendo, respirando y moviéndose en nuestro medio, y ese es otro capítulo. No sé si contesto con esto la pregunta que me hicieron. Sí, perfectamente. Y nos quedan otras inquietudes. Solo me permiten. A ver. Sí, definitivamente sí es una falla de planificación. Una falla de planificación en base a las poblaciones de cada municipio y lamentablemente se les entregó a las autoridades un programa para poder hacer los cálculos en base a las tasas de las camas y todos los recursos que necesitaban para llevar su plan de propuesta a un plan de más detalle y presupuesto. Excelente. Bueno, con esta información nos queda claro que hay un problema de organización de los recursos entre el primer y segundo nivel y además una dificultad con el manejo clínico de pacientes. Sabemos también que ningún país en el mundo estaba preparado para esto, pero han pasado ya 2 meses y con esta nueva información, pues pareciera que lo indicado es empezar a ver cómo ajustar las medidas adoptadas en función de la evolución de la enfermedad y cómo se va manifestando en el territorio. En relación con este tema, yo quiero preguntarle al doctor Brizuela, a esta altura, ¿qué piensa sobre la estrategia de continuar con el hospital de Cifco, que entiendo que son 2,000 camas y 300 camas de UCI, y probablemente se van a crear círculos de contagio en otras zonas? ¿Le parece a usted que se debe de insistir con esta medida o ya es tiempo de mirar otras alternativas? Gracias, doctora. Un placer. Comentarle, nosotros estábamos teniendo reuniones con las autoridades para ver cómo colaborábamos en los días que el presidente anunció este proyecto. Tuvimos la impresión de que esto vino a alterar la dinámica de preparación que tenían las autoridades del ministerio, porque se dedicaron más
a tratar de hacer efectivo un proyecto enorme, probablemente innecesario, y dejaron de preparar el sistema que ya existía para enfrentar la pandemia. Nosotros sí vemos con mucha preocupación porque ya pasaron por lo menos casi 60 días, un poco más de 60 días, desde que se tiene esta oferta, y los avances para tener un hospital que esté funcionando y que pueda atender esta supuesta sobresaturación que tiene el sistema, pues ya tendríamos que tener una alternativa donde atender a nuestros pacientes. Y quizás ahí quisiera aprovechar para hablar un poco, porque mis colegas, el doctor Panameño y el doctor Montes, han sido enfáticos en hablar que estamos haciendo las proyecciones en base a los datos oficiales. Pero los colegas que trabajan en las instituciones públicas donde están atendiendo pacientes, no solo los hospitales COVID, sino hospitales, unidades médicas del Seguro Social, unidades de salud, nos comentan que realmente existe una sobrecarga del sistema de atención preparado para esto. Y creo que lo que ha fallado es la planificación. Se ha pensado en hacer un mega hospital, el cual probablemente, según las proyecciones de quienes lo están evaluando, no va a estar listo antes de septiembre, octubre. No sabemos si en ese momento vamos a tener una gran cantidad de casos que necesitamos. Un hospital que no sabemos tampoco si va a ser un hospital temporal o un hospital permanente. Y se van a gastar una gran cantidad de recursos, los cuales nos podrían servir para fortalecer nuestro precario sistema de salud, y que lo que se construyera en el sistema de salud quedara en forma permanente para atender otras enfermedades. Nosotros sí creemos que es un proyecto el cual se decidió apresuradamente, el que ha venido a restarle capacidad al Ministerio de Salud para planificar muchas de las cosas que tendrían que estar resolviendo los problemas de los salvadoreños en este momento. Y le pongo un ejemplo. Se pusieron, digamos, a decidir que hospitales como el Hospital San Rafael, el Hospital Saldaña, el Hospital Amatepec fueran hospitales COVID, que iba a haber un sistema de transporte para las personas de los que fueran vistos en otros establecimientos de salud y llevados a los hospitales COVID, pero no se prepararon comprando una flota adecuada de ambulancias para ese incremento de casos que se iba a tener en una pandemia. No se contrató más personal para poder hacer el traslado de estas personas. Entonces tenemos un sistema saturado donde hay personas que están en un área de gripario, en una unidad médica del Seguro Social, que no tiene hospitalización, pero que ahí pasan hasta 5 días en un área que no tiene las condiciones de bioseguridad para proteger tanto al personal como al resto de pacientes, y pasan hasta 5 días esperando ser trasladados a un hospital COVID y ya con pruebas positivas muchas veces. Entonces, es un problema también de claridad en la información que se tiene. Entonces, nosotros podemos hacer un análisis en base a los datos oficiales, porque es lo real, pero también en el sistema hay muchos casos que están como subregistros, o muchos casos que terminan hasta falleciendo con protocolos manejados como protocolos de enfermos de COVID, y no aparecen reflejados en esas cifras oficiales. Entonces, eso es algo que le hemos estado exigiendo al gobierno, de que nos transparente esa cifra de parte del grupo que en alguna medida estuvimos trabajando con las autoridades. Se les solicitó, por ejemplo, que tuviéramos una reunión con la jefe del laboratorio central del ministerio para verificar cuál era el proceso que se llevaba con las pruebas. Y es algo que
que en lugar de facilitarnos y que nosotros pudiéramos ser garantes de que las cifras oficiales que se comparten es lo que está sucediendo, eso fue lo que contribuyó para que estas mesas de trabajo ya no se continuaran, porque nunca quisieron compartir esa información con nosotros. Entonces, creo que el tema para nosotros es un tema de credibilidad. ¿Y qué Todavía piensan? allí veo que están preguntando sobre el diseño arquitectónico del hospital. Es algo que nosotros desde la gremial firmamos un convenio con la Corte de Cuentas de asesoría técnica y entendemos que ni ellos han tenido acceso a ese diseño estructural. No se lo han presentado a la Corte de Cuentas y ninguno lo conocemos en este momento. Y en cuanto a la inversión, porque pareciera que con todos estos problemas de planificación, manejo clínico y lo que usted menciona, la pregunta es, ¿y los 70 millones que dice que va a costar el hospital de CIFCO, más los 25 millones que ya se dieron para la emergencia, o 28 millones, qué está pasando con esta inversión? ¿Cuál es el costo-beneficio si hay tantos problemas de planificación? ¿Qué se puede hacer? Sí, yo creo que el gobierno, que entre sus ejes de oferta electoral dijo que iba a ser transparente, no debería de resistirse a que existiera un control sobre el manejo de esos fondos, porque es preocupante por los efectos que va a tener la pandemia con nuestro país, no solo en el aspecto de salud, sino en el aspecto fiscal. O sea, va a haber una reducción sustancial de los ingresos al Estado y eso debería de hacer que el gobierno tuviera prudencia a la hora de realizar los gastos, porque probablemente a futuro no va a tener la capacidad financiera para llevar los programas de salud que en este momento están suspendidos. O sea, nosotros estamos realmente preocupados y es un llamado que hacíamos en el último boletín a que el gobierno a corto plazo iniciara la reapertura de los programas como el programa de inmunización, las coberturas del control de embarazo, la atención de los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, porque esto va a conllevar a muchas complicaciones que después van a sobrecargar el sistema y van a gastar una gran cantidad de recursos que probablemente por las repercusiones de la pandemia en el tema económico no se va a tener la capacidad de enfrentar. Nosotros hemos visto con preocupación porque en algún momento el ministro de Obras Públicas habló de que el hospital iba a costar entre 70 y 100 millones de dólares. Entonces, es una gran cantidad de dinero que se debería ¿cómo que se llama?, de tener más precaución a la hora de gastarlos, ya que esto se pudo haber solventado, como nos ofrecían nuestros expertos, con las construcciones de hospitales temporales para mientras se tenía la mayor necesidad de camas. Y entonces, a ver, le pregunto a los tres, a ver quién quiere responder. ¿Quién está, a qué expertos está consultando el gobierno para tomar estas decisiones? Porque hay discrepancia con la forma en cómo se está gestionando. El único que aparece ahí que pudiera catalogarse como experto es el señor representante de la OPS, que por cierto, como gremio médico, estamos extremadamente preocupados porque su papel ha sido más que experto asesor, de un avalador de todo, incluyendo la forma en que se realizaron las así llamadas cuarentenas iniciales, que dieron como resultado una combinación y convivencia de pacientes, de personas infectadas con otros que no estaban infectados y que luego conllevó a muchas consecuencias que todos conocidos. De ahí nosotros no hemos, y fuera de las autoridades de salud, que no hemos podido ver a nadie que tenga epidemiólogos, salubristas ahí actuando, y se ha informado que han tenido asesoría internacional
creo que es Singapur, que no sabemos en qué grado ni en qué circunstancia, porque eso es mi percepción, no sé qué piensan los colegas. ¿Me permiten? Sí, ¿Sí, doctor? Sí. Mire, en realidad es necesario, las autoridades deberían de comprender de que ya hay que hacer un alto, hay que revisar el plan que tenían, porque el que tenemos nosotros, el que nos compartieron, es un plan que no tenía detalles, pero en este momento, conforme va comportándose la pandemia, hay que hacer un alto, revisar el plan, detallarlo de nuevo de aquí en adelante, hacer todos los ajustes que sean necesarios para poder lograr el objetivo. Porque nosotros estamos de acuerdo con también la recomendación que hacía el grupo de USAID con la Gaviria y la Nacional, en que el proyecto de Citco tiene que revisarse. Así como ve el comportamiento de la pandemia, definitivamente hay que repensar esa inversión. Doctor Brizuela, ¿quiere comentar algo o el doctor panameño? Sí, yo quisiera añadir, pero antes, después del doctor Brizuela. Ok. Bueno, nosotros desconocemos quiénes son los expertos o quiénes están tomando las decisiones. La impresión que tenemos por las reuniones que hemos tenido con las autoridades del ministerio es que los técnicos del ministerio han quedado relegados. Ahí se tiene capacidad y experiencia que se podría aprovechar en una situación como esta. Lo que vemos es una desconexión del nivel central con las redes de servicios que tienen con el primero y segundo nivel. Y si ustedes, les pongo un ejemplo, el señor ministro de Salud hace pocos días había dicho que ellos recibieron el sistema de salud con 80 camas UCI en todo el sistema, incluyendo Seguro Social, Ministerio de Salud y Hospital Militar. Y ayer este grupo, no me recuerdo el nombre que tienen, donde toma las decisiones, que también está representado el ministro de Salud, pero hay miembros de todo el gabinete, donde toma las decisiones para enfrentar esta pandemia, decía que ellos habían recibido el sistema con 21 camas de cuidados intensivos y que las han hecho llegar a 113. Entonces, esas discrepancias en el manejo de cifras, de información, es lo que no nos da, digamos, confianza de que las cosas se estén tomando decisiones con una visión técnica de salud pública. Da la impresión de que las decisiones se toman con una visión eminentemente política y desconocemos cuáles son los objetivos por los que toman esas decisiones. Yo quisiera añadir, es un hecho conocido y desde los primeros días de nuestra facultad, nosotros somos educados bajo el principio de que es mejor prevenir siempre en cualquier evento. Y entonces, cuando se aborda una epidemia, no se comienza por los hospitales. Los hospitales van a atender cada paciente que llega en medio de un fenómeno como este a un hospital, significa el fracaso del sistema preventivo. Entonces, donde se debe hacer el esfuerzo mayor es en el abordaje preventivo a través de las medidas de salud pública orientadas por estrategias de epidemiología. Son las dos especialidades, son las dos áreas de salud que juegan un papel determinante. Como decía un día el doctor Montes, si nosotros en décadas anteriores como nación hubiéramos construido hospitales para atender a niños con poliomielitis y sarampión, todavía tendríamos aquí poliomielitis y sarampión, enfermedades casi erradicadas y altamente contagiosas. El sarampión tiene un índice de contagiosidad, un índice básico de contagiosidad que va de 5 a 7. Este virus tiene un índice, coronavirus tiene un índice de contagiosidad que va entre 2 y 3 en el peor de los casos. Entonces, pero se comenzó haciendo énfasis en construir unidades de cuidados intensivos y hospitales, cuando el énfasis mayor tuvo que verse hecho en el área preventiva, en desarrollar vigilancia epidemiológica, en salir a enfrentar a la epidemia, no esconderse de ella.
estuvo bien eso en el primer momento, en la fase de contención, pero ya tendría que haber estado hecho planes de medicina comunitaria para contener a la epidemia en la comunidad, en el sitio donde se estaba generando, en las empresas, en el mercado, en el supermercado, en el transporte. Ahí tenía que haberse hecho mecanismos que ya existen, que ya fueron probados en este país. En este país ya derrotamos varias enfermedades. Igual que esto, y existía los mecanismos, el personal que está idóneo para eso, y entonces desde ahí comienza el problema. Cuando yo enfrento con la última fase, que es tratamiento de los infectados, cuando el problema debe enfrentarse la base de la estrategia es cortar la transmisión del virus de una persona a otra. Ahí es donde vamos a ganar esta guerra. No atendiendo pacientes. Podemos hacer 4.000 unidades de cuidado intensivo y nunca sería suficiente si esto se desbordara. Entonces, el punto aquí es, como hicieron países como Taiwán, luchar para contener la transmisión del virus. Idealmente, antes de que entre a la comunidad, y una vez que está dentro de la comunidad, pues implementar las estrategias apropiadas, las cuales se le ha provisto, se le han hecho llamados al Sistema Nacional de Salud integrado, Sistema Integrado de Salud, para comenzar a trabajar en esto. Y decíamos, mira, cada periodo de cuarentena que ha habido, que más adelante sería interesante que discutiéramos cómo se hacen las cuarentenas, pero cada periodo de cuarentena solo nos iba a dar tiempo, y ese tiempo era para planificar y luego ejecutar las medidas donde ya no podemos solo confinarnos y escondernos del virus, porque el virus va a seguir estando ahí. Podemos estar 5 años confinados y dentro de 5 años que salgamos, el virus va a estar ahí. Entonces, hay que seguir y enfrentarse directamente al virus en la comunidad. Ok. Una de las inquietudes que tienen los participantes, y me han llegado varias preguntas sobre eso, es relacionado con las pruebas, con los test. Y precisamente para poder hacer un ataque por la vía comunitaria, pues hay que saber quiénes son los contagiados, los inmunes, dónde están, para saber qué hacer. Yo quería preguntarle al doctor Brizuela respecto a la participación de los laboratorios privados en el poder hacer estas pruebas, porque el Ministerio de Salud ha sido bien enfático en no darle oportunidad ni espacio a los laboratorios privados para participar. Pero yo quisiera saber cuál es la posición del Colegio Médico respecto de si debe el gobierno permitir que laboratorios de hospitales privados o laboratorios privados en general puedan participar e incrementar la capacidad para realizar pruebas. ¿Tienen ellos la capacidad? Sí, fíjense que nosotros en el boletín 3 del Observatorio Médico COVID-19 damos la recomendación específica que el ministerio debe de autorizar a los laboratorios del sector privado para poder realizar la prueba y además permitir que se puedan manejar casos si el hospital tiene la capacidad de hacerlo. Porque desgraciadamente en este momento las personas que tienen capacidad de pago porque gozan de algún seguro médico hospitalario o porque tienen suficiente capacidad como para afrontar una emergencia de este tipo, no tienen derecho a decidir atenderse en el sector privado. Primero. Segundo, hay muchas personas las cuales se someten a cirugías de emergencia, por ejemplo, y estas personas no se sabe si son si están infectados y son asintomáticos y se van a someter a una cirugía. Se ha comprobado por estadísticas que estas personas, la posibilidad de fallecer se incrementa del 2%, que es el promedio que está padeciendo en general la población que no se opera, se incrementa al 21% la posibilidad de fallecer si era un asintomático y se opera. Entonces, esa capacidad y además eso disminuiría los gastos que está enfrentando el gobierno para atender personas que podrían dar su aporte a poder pagar su atención, ¿no? Entonces,
no entendemos cuál es el interés del gobierno de insistir en no permitir que laboratorios que tienen la capacidad, porque entendemos y lo hemos platicado con el equipo del observatorio, que hay laboratorios, tanto de algunos hospitales como algunos laboratorios que solo se dedican a ese rubro, que ya tienen la capacidad de hacer pruebas de PCR y que lo que necesitan nada más es que les autoricen la compra de los insumos. Curiosamente, estaba leyendo un tuit hace unos minutos en donde la Secretaría de Prensa de la Presidencia señala, y sale la fotografía del ministro de Salud, en donde él mismo dice que no ha encontrado ningún laboratorio privado en el país que tenga la capacidad de hacer pruebas PCR. Obviamente esto, lo que usted señala, contradice esta postura. ¿Es eso así? Sí, quizás tal vez el doctor panameño que clínicamente tiene más esta necesidad nos pueda ampliar, pero sí entendemos que la capacidad existe en algunos laboratorios. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Sí. Yo penosamente tengo que decir que eso es falso. Falso con mayúsculas, por favor. Existen, por lo menos yo podría mencionar los siguientes hospitales que tienen más de 2 años de estar trabajando con tecnología PCR. El Hospital de Diagnóstico con sus 2 hospitales de Colonia Médica y de la Colonia Escalón, el Centro Médico Escalón, anteriormente conocido como Hospital de la Mujer, el Hospital Analiza y varios otros hospitales, el Laboratorio Analiza aquí debe ser, y varios otros, por lo menos 5 o 6 que poseen capacidad para trabajar con PCR y quizás con metodología más avanzada que la que usa el Estado, que por razones desconocidas se ha restricto a un monopolio de una característica de un sistema que es muy lento, que entre otras cosas origina ese gran atraso que tienen. Y luego lo único que habría que hacer es que estas pruebas no pueden ser realizadas sin que el personal que la haga tenga su equipo de bioseguridad, su equipo de protección personal y hecho en un lugar apropiado. O sea, pero que no haya ninguno es una mentira de la peor especie. No sé cómo decirlo de otra manera, disculpen, pero nosotros estamos teniendo gravísimas dificultades en nuestro trabajo de cada día como clínicos, porque hoy día todo paciente que llegue con fiebre a un centro de salud es sospechoso. No tiene y si tiene manifestaciones respiratorias aún más, pero esta enfermedad puede a veces dar ciertas cosas que son atípicas, que van desde diarrea y fiebre, y peor aún, los pacientes asintomáticos. Por ejemplo, se acaba de dar una situación penosa que nos contaba el doctor Alcides Gómez en el Hospital Rosales, de un paciente renal crónico, llegó a su procedimiento de diálisis, estaba infectado, y nadie sabía, y después se le sometió al procedimiento y ahí hubo una situación bien complicada en cuanto al personal de la salud que se infectó. Entonces, todo bajo las normas actuales en cirugía, todo paciente que va a ser sometido a cirugía tiene que ser probado antes de operarlo, porque no solo corre riesgo él, sino de infectar al equipo médico. Nosotros no hemos sabido nunca, jamás nos hemos podido explicar como médicos, con otra razón que no sea la de monopolizar la información, manipular la información, el no permitir que laboratorios privados realicen pruebas como se hace en todo el mundo, en absolutamente todo el mundo, salvo muy pocas excepciones. Pero, en fin, la situación es que sí hay capacidad en lo privado para realizar pruebas. Un día de estos, un director de un hospital privado, de los grandes de esta ciudad al menos, me estaba diciendo que le había escrito una carta al ministro de Salud rogándole, suplicándole que le permitieran hacer las pruebas, ya que estaba causando numerosos problemas y poniendo en riesgo la salud de los trabajadores de la salud, de los trabajadores del sector privado, solo porque no permiten hacer eso. Yo no sé si ustedes conocen cuál es el mecanismo con el que se realiza la situación hoy día. Usted tiene un paciente y tiene que llamar a un teléfono 132 y primero convencer a la persona que está al otro lado, que no es un clínico,
que no está viendo al paciente, y luego esperar, y si lo convence, esperar por periodos largos que ponen una situación difícil. ¿Qué tal si lo que yo tengo ahí es un paciente con una emergencia quirúrgica, una apendicitis aguda, una situación de esas, o un accidente, y tengo que operarlo y someterme a los riesgos estos? Y entonces, para concretar, no es cierto que el sistema privado de salud no esté en capacidad, al menos aquí en San Salvador, y sería bien probable que en San Miguel, ahí sí no puedo decirle si están trabajando, pero en San Salvador existen por lo menos 5 o 6 lugares en donde se podrían realizar pruebas vía PCR, que lo único que necesita es dotar del equipo de protección personal para bioseguridad a los técnicos de laboratorio, elegir una zona apropiada, y eso es todo, como se está haciendo en todo el mundo. ¿Me permite? Sí, cómo no, doctor. Adelante. Mire, este es otro ejemplo de la mala planificación. Se tuvo 3 meses para planificar y se sabía que este era una cosa importante para el diagnóstico de los pacientes y para hacer el triaje de los pacientes. Se podía decir que no habían recursos. Sí, recursos habían. Tal vez en el mercado no habían las suficientes pruebas, pero lo que se ha visto es, si han comprado pruebas, si han donado pruebas, creemos que pruebas hay suficientes. El doctor panameño hizo una sugerencia de comprar unos equipos y le dijeron que eran muy caros. Pero cuando uno ve la historia natural de la enfermedad, que hace 4 bloques, los susceptibles, los expuestos, los infectados y los recuperados, nos llamó la atención, como lo planteaba el doctor panameño, que todo lo que debió haberse hecho en salud pública para prevenir y todo lo que debió haberse hecho con la parte epidemiológica para evitar el problema no se hizo. Todo se concentró en el mega hospital, pero se descuidaron las pruebas, se descuidaron los servicios de primer y segundo nivel y hoy se afrontan los problemas. Hay que revisar ese programa y ese plan que tenían y hay que rehacerlo de nuevo. Gracias por estas aclaraciones adicionales. Y a propósito del tema de las pruebas, volviendo al tema de pruebas, de que son necesarias, estamos a punto de abrir la economía, ya se está hablando de eso, ya hay algunas propuestas, pero para poderlo hacer hay que asegurar de que tenemos la capacidad, obviamente, de poder determinar dónde están los contagiados. Estoy de acuerdo con que hay que revisar el plan y reprogramar, reorganizar los recursos. Y la verdad es que este tema de la reapertura económica no puede hacerse sin tener adecuadas medidas sanitarias. Hay varias preguntas de los participantes respecto a este tema y yo quizás lo que voy a pedir para tratar de ver si pueden contestar de alguna manera todas estas inquietudes es conocer un poco las valoraciones que tienen cada uno de ustedes sobre los riesgos y las oportunidades de la reapertura de la economía. Y pensando en que cuando esto ocurra, pues no vamos a estar exentos de sufrir algún rebrote, puede ocurrir. ¿Qué debería de hacer para contenerse? ¿Y cuál debería ser el papel de los profesionales de salud en estas acciones? Quizá voy a empezar yo por la parte de salud pública. Debe de focalizarse el problema. Debe de saberse dónde están los conglomerados del problema. El periódico El Diario de Hoy publicó hoy un mapa de todos los municipios del país con las tasas de ataque de cada uno de los municipios. Y si ustedes pueden ver ese mapa, es un mapa que concentra el problema en la región oriental, la central y la paracentral de nuestro país. Pero aún en la región oriental hay municipios que están libres de COVID. No podemos estar trabajando a lo ciego. Vigilancia epidemiológica manda a hacer uso de toda la información disponible de tal manera que oportunamente nos identifique dónde están los casos, los contactos y los posibles brotes a nivel de la comunidad para poder hacer los cercos epidemiológicos y contener la diseminación. Obvio que también ha faltado un fuerte programa de educación en salud a la población para que ya no se entiende el concepto de cuarentena, de encierro. Es salvaguardarse como persona, como familia y comunidad de no exponerse al riesgo de contagio. Ese es el concepto que debería de estarse utilizando. Como lo señalamos nosotros, salvaguardar a las personas que tienen enfermedades crónicas y a los adultos mayores para que no sean expuestos porque son los que van a tener más riesgo. Entonces,
Nosotros estamos insistiendo que mientras no se use la herramienta de la vigilancia epidemiológica y se sigue nada más encerrando a las personas, el enfoque está equivocado. Y yo voy a señalar dos aspectos que considero que son cruciales. Esto fue en una conferencia presentada en 1996 en la Ciudad de México por el doctor maestro en salud pública Roberto Tapia Coller. Dice, la práctica de limitar a un individuo el tránsito de un lugar a otro para cerciorarse de su condición de salud evolucionó hasta convertirse en una herramienta política impregnada de prejuicios muy alejados de los criterios preventivos de salud pública. La estigmatización de los judíos como portadores de cólera a principios del siglo y de los haitianos como diseminadores del SIDA a finales de los 80 han sido las mejores muestras de esta gran aberración. Y también el doctor Tomás Morales Durán, auditor de sistemas de prevención de riesgos laborales e higienista industrial de España, plantea: encerrar a todo el mundo sin clasificación es lo que denomina cuarentena medieval y que tiene tres inconvenientes. Primero, no evita los contagios, es más, los aviva dentro del grupo que se confina. Castiga a los ciudadanos y transgrede los derechos humanos sin justificación real y destruye la economía y el tejido productivo. Yo creo que más claro que esto no puede estar para empezar a cambiar los conceptos y las acciones. Muchas gracias. Quisiera brevemente aportar algo. Cuando nosotros nos pronunciamos, dijimos, ya este tipo de cuarentena no es la manera de afrontar la pandemia. Fuimos inmediatamente acusados de que estábamos solicitando que levantáramos, que se levantara la cuarentena de forma abrupta para que el pueblo saliera a la calle, se infectara y muriera, practicando de esta manera una suerte de genocidio. Y lo que nosotros planteamos es que, en primer lugar, a la pandemia hay que irla a combatir, ya no escondiéndonos, sino irla a combatir a donde se está generando, donde se está propagando. Pero para mientras, el haber estado en un sistema de cuarentena es como que si a un paciente lo hayan metido a ventilación mecánica, haya tenido que utilizar este mecanismo. Cuando usted tiene un paciente en ventilación mecánica y llega el momento de sacarlo del ventilador, no va y le extrae el tubo de un solo. Hay todo un proceso que se llama destete progresivo, de on-off, de avanzar, retroceder, hasta que el paciente aprende a respirar por sí mismo. Entonces, nosotros planteamos, número uno, cambiemos el combate a la epidemia yendo a pelear a la comunidad, como debe de ser, como se ha hecho siempre, como fue cuando pudimos derrotar a todas estas enfermedades que hoy son un recuerdo lejano. Y número dos, no se puede desmontar la cuarentena abruptamente, hay que seguir un sistema especializado, cuyo primer criterio es que la curva epidemiológica muestre que estamos en la fase de descenso, que hemos alcanzado la meseta y comenzamos a disminuir en el número de casos, para comenzar una reapertura gradual y progresiva. Esa fue nuestra posición. Entonces, nosotros hemos sido atacados y a veces han utilizado incluso colegas para que digan que nosotros no se debe suspender la cuarentena. Nadie la ha suspendido. De hecho, en este momento seguimos bajo cuarentena y vamos a seguir por algún tiempo, por lo menos hasta el 29 de mayo, cuando se estudien otras situaciones que son del orden legal, pero la situación es que una vez habiendo, y esto que se llama cuarentena, a ciencia cierta no es cuarentena, ya les va a comentar el doctor, este es un confinamiento. Salimos corriendo a ocultarnos a nuestras casas como hacía en la Edad Media cuando había peste. Pero ¿qué está haciendo para eliminar la peste de la calle? Ese es el punto. Entonces nosotros proponemos salir a buscar a la peste y enfrentarla apropiadamente mientras reactivamos progresivamente, escalonadamente, la economía. Nada más. Doctor Brizuela. Bueno, yo quizás quisiera resaltar el tema de la educación en salud, que es un tema que no ha sido prioritario para el gobierno. Ese gasto en publicidad que se está haciendo
publicitando lo que están realizando, debería de reorientarse e invertir en manejar la salud mental de la población por el confinamiento, porque es algo que tampoco se ha abordado, y además en preparar a la población para convivir con este virus. O sea, todos tenemos que entender que las relaciones sociales, laborales, en nuestro mundo cambiaron con esta pandemia. Después de esto tenemos que acostumbrarnos a convivir con esta enfermedad, con la circulación de este virus, y tenemos que hacerlo de una forma inteligente y de una forma responsable. Nosotros, a través del equipo técnico, el doctor Montes colaboró con la Asociación de Industriales para desarrollar un protocolo sanitario para la industria que se ha quedado trabajando, que es la industria de alimentos, todos esos canales de distribución de estos alimentos que nos ha permitido podernos, poner en confinamiento y que no haya desabastecimiento. En su mayoría, nosotros no hemos visto que haya habido necesidad de cerrar industria en este momento porque hayan surgido focos de infección en esos lugares. Entonces, valdría la pena revisar la situación que ha sucedido en estas industrias y tratar de imitar en el resto de empresas para que no vaya a ser que una reapertura nos vaya a obligar a un confinamiento posterior. Entonces tenemos que trabajar en adelante de forma responsable, inteligente, y sí un llamado al gobierno para que invierta en la educación de la población, porque eso está faltando mucho. Muchas gracias. Estamos casi por terminar, ya se nos está acabando el tiempo, pero antes de cerrar, yo quiero pedirle a cada uno de ustedes que en un minuto nos dé su mensaje final y luego le cederemos la palabra a don Miguel Ángel Simán para que nos haga el cierre. Así que, ¿quién quiere comenzar? Voy a empezar yo. De acuerdo. En fecha 23 de abril de este año, la Organización Panamericana de la Salud hace un atento llamado a todos los gobiernos para la reorganización de los servicios de salud de primer nivel de atención, de manera de asegurar la continuidad de la atención a las personas, las familias y las comunidades en el marco de la transmisión comunitaria sostenida del COVID-19 en el contexto de cada país. La progresión de la pandemia debe generar la adaptación de guías, recomendaciones y orientaciones acerca de cómo el primer nivel de atención puede asegurar la continuidad de los programas prioritarios y la atención a las poblaciones en condición de vulnerabilidad. Las funciones durante el periodo de transmisión comunitaria sostenida del primer nivel de atención son 3. Atención centrada en la respuesta al COVID-19, identificando, reportando, conteniendo, manejando y refiriendo los casos. 2, mantener la continuidad de los servicios esenciales durante la transmisión comunitaria del COVID-19. Y 3, propiciar la descarga de la atención hospitalaria para la ampliación de la capacidad de los servicios hospitalarios en respuesta al COVID-19. Yo creo que más claro no está el lineamiento para el trabajo que viene a futuro. Muchas gracias. Gracias. ¿Quién quiere seguir? Bueno, agradecer el espacio. La verdad que ha sido un gusto compartir con ustedes. Esto que estamos desarrollando pues refleja lo que los que fundaron el Colegio Médico de El Salvador contemplaron en sus estatutos de fundación, que esta organización pues debería de servir tanto para proteger los intereses de los médicos como para contribuir con la sociedad a enfrentar este tipo de emergencias. Entonces, realmente estamos con toda la disposición, como se los hemos dicho en privado, de poder dar nuestros aportes. Hemos tenido la oportunidad de contribuir con diversas instituciones del Estado. Nos han llamado para consultas desde la Fiscalía General de la República, Corte de Cuentas. Aún la misma Sala de lo Constitucional nos ha pedido opinión a algunos de los expertos para
orientar desde el punto de vista científico-técnico cómo se debe abordar esta enfermedad y esta pandemia. Entonces, reiterarles el agradecimiento y ponernos a la disposición de ustedes. Finalmente, yo quiero decir que decirle a la nación, decirle a todos los ciudadanos, al pueblo salvadoreño, si se abandona la campaña política, que es lo que está haciendo esto hasta este momento, y se sale a pelear en contra de esta pandemia que ataca al mundo, y hoy en particular a El Salvador, y vamos a pelearla como se nos ha enseñado, como fuimos entrenados, podemos derrotarla. No estamos ante el apocalipsis, no estamos ante una situación que vaya a causarnos lo que causó en otros países. Si se sale de control, claro que puede suceder, pero si se ataca con ciencia y con academia, con método científico, con planificación, podemos derrotarla, podemos contenerla, todavía estamos a tiempo, pero hay que salir a pelear con ella, no podemos solo escondernos y basar en eso la estrategia de contención y de combate contra esta enfermedad. Hay que salir a buscar el virus, cercarlo y aniquilarlo. Poseemos los medios y la técnica apropiada. Lo que sucede es que necesitamos que se cambie la estrategia y se nos permita hacer el trabajo para el cual fuimos entrenados. Ánimo, pueblo de Salvador, lo podemos lograr. Bueno, antes de cederle la palabra a don Miguel Ángel, yo quiero agradecerle a ustedes, doctor Brizuela, doctor José Adán Montes y doctor Jorge Panameño, por permitirme moderar este conversatorio y también por permitirme siempre conversar con ustedes cada vez que necesitamos desde FUSADES aclarar dudas sobre estos temas. Muchísimas gracias. Miguel Ángel, por favor, la palabra de cierre. Muchas gracias, Elga. Desde FUSADES ustedes saben que hemos venido siempre contribuyendo en términos de aportar recomendaciones de política pública. Y me encanta escuchar a los médicos que nos acompañaron esta mañana y particularmente el comentario del doctor Panameño, y es que una cosa es hacer política, otra cosa es hacer política pública. Y en ese sentido queremos destacar, aprovechando de ese comentario del doctor, queremos aprovechar para señalar que nosotros en FUSADES, con todo el equipo, con toda la junta directiva y nuestros miembros, nuestro interés en primer lugar es El Salvador y no hacer política ni partidaria ni de oposición. FUSADES lo que hace es pensar, analizar, para recomendar política pública y en este caso política pública que pueda atender los dos grandes retos que hemos venido señalando desde meses atrás. El reto de contener los contagios por pandemia y el reto de salvar los empleos. Y en ese sentido, la importancia de este panel esta mañana, porque los médicos nos están aportando para ese debate inteligente que permite incidir en las decisiones del país, que permite incidir ciertamente en esa política pública que necesitamos. Y por otro lado también importante las recomendaciones de cara a la reactivación económica para salvar los empleos. Quiero nuevamente agradecerle a toda la audiencia que nos ha acompañado esta mañana y en particular quiero agradecerle de manera especial al doctor Brizuela, al doctor Panameño, al doctor Montes, a quienes esperamos también tener más adelante para que conversemos nuevamente en la medida que se vaya desarrollando toda esta, o vaya evolucionando toda esta situación en El Salvador. Quiero nada más compartir, para finalizar, que esta sesión, este panel de esta mañana se ha grabado y por lo tanto esperamos sacar una edición pronto para poderla compartir entre aquellos que no tuvieron la oportunidad de acompañarnos. Así que nuevamente, muchísimas gracias a todos y que Dios les bendiga.